A principios de febrero de 2020, Esperanza no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Catalina ocultaba algo sobre su embarazo. La inquietud se convirtió en frustración, y un día, incapaz de soportarlo más, la confrontó directamente. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra historia real que te pondrá los pelos de punta. Esta vez, viajamos hasta Sukhothai, Tailandia, para conocer un caso tan inesperado como perturbador, pero sin duda, fascinante. Se trata de una historia de amor paternal llevado al extremo, marcada por el desamor, el juicio de la sociedad y los implacables susurros de vecinos entrometidos. Pero eso no es todo. En esta historia hay quienes se encargan de avivar el fuego, provocando aún más caos y giros inesperados. Así que quédate con nosotros mientras desenredamos esta historia llena de personajes complejos y una trama que te dejará con la boca abierta. Este caso tiene de todo: drama, secretos, traiciones y un desarrollo tan increíble que parece sacado de una película. ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos a adentrarnos en los detalles y analizarlo juntos. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Ahora sí, vamos al lío. Nuestra historia comienza en 1997, en la ciudad de Lampang, Tailandia, donde nació una niña llena de vida y energía llamada Catalina. Era hija única, y su mundo cambió por completo cuando, a los 11 años, perdió a su madre. Después de esa tragedia, su padre, Lorenzo, decidió mudarse a Sukhothai en busca de un futuro mejor. Para sacar adelante a su hija, Lorenzo aceptó todo tipo de trabajos. Fue obrero de construcción, guardia de seguridad en un restaurante y, finalmente, gerente de un bar de karaoke. A pesar de su agitada rutina, siempre hizo de Catalina su prioridad. Aunque tuvo varias relaciones con mujeres que conoció en clubes nocturnos, ninguna duró demasiado. La mayoría no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de criar a una niña. Al final, Lorenzo decidió enfocarse completamente en ser un padre soltero. Catalina estudió en una escuela secundaria pública en Sukhothai, conocida por su fuerte programa deportivo. Fue allí donde conoció a Basilio, un compañero de clase con quien inició una relación que continuó incluso después de la graduación. En junio de 2018, Basilio le propuso matrimonio. Con el visto bueno de sus familias y el apoyo de Lorenzo, la pareja se casó siendo aún jóvenes. Catalina tenía 21 años y Basilio, 22. Él trabajaba como repartidor en la ciudad, mientras que Catalina ayudaba con los gastos, trabajando como vendedora en una relojería dentro de un centro comercial. Inicialmente, Basilio quería que Catalina se mudara a la casa de su familia, pero estaba demasiado llena de sobrinos y no había espacio para ellos. Fue entonces cuando Lorenzo les ofreció vivir en su casa, asegurando que les ayudaría a ahorrar en alquiler y que, además, disfrutaría de su compañía. La pareja aceptó y, al principio, todo parecía ir bien. Pero con el tiempo, comenzaron los problemas. Basilio se volvió cada vez más posesivo, especialmente con la apariencia de Catalina. Su trabajo requería que se maquillara y vistiera de manera llamativa para atraer clientes, algo que a él no le hacía ninguna gracia. Lo que empezó como pequeñas discusiones pronto se convirtió en una fuente constante de conflicto. En octubre de 2018, Basilio comenzó a acercarse demasiado a una vecina llamada Silvia. No solo no lo ocultó, sino que parecía hacerlo a propósito, como si quisiera provocar a Catalina. Su frustración por no poder controlar la vida laboral de su esposa lo llevó a buscar consuelo en otra mujer. Catalina, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de trabajar y seguir adelante, creyendo que era lo mejor para ambos, ya que los ingresos de Basilio no eran suficientes. Las cosas empeoraron cuando Silvia empezó a frecuentar más a Basilio, mostrándose con él sin pudor y avivando aún más las tensiones. Pero todo cambió trágicamente el 18 de noviembre de 2018. Apenas 5 meses después de casarse, Basilio murió en un accidente de tráfico mientras realizaba una entrega. La noticia devastó a Catalina. No solo había perdido a su esposo, sino también el futuro que apenas estaban construyendo juntos. Con solo 21 años, se convirtió en viuda de la noche a la mañana, obligada a enfrentar un nuevo capítulo en su vida sin saber qué hacer. El golpe fue tan fuerte que Catalina se aisló del mundo, evitando conocer a nuevas personas. Su padre, Lorenzo, intentó animarla a seguir adelante. La vida continúa, le repetía,
instándola a no quedarse atrapada en el dolor, sino a aprender de su pasado y crecer. Mientras tanto, Silvia, que nunca había ocultado su antipatía hacia Catalina, comenzó a esparcir rumores maliciosos. Decía a los vecinos que Catalina y su padre estaban involucrados en el accidente de Basilio, insinuando que todo había sido planeado por celos. Pero ni Lorenzo ni Catalina se molestaron en responder a las habladurías. Sabían la verdad y no pensaban perder tiempo en desmentir mentiras. En abril de 2019, Silvia se casó con un hombre llamado Sebastián. Este matrimonio pareció inflar aún más su ego, sobre todo cuando se cruzaba con Catalina. Silvia no podía evitar compararse con ella en todo, como si la vida fuera una competencia que debía ganar. Incluso llegó a lanzar comentarios maliciosos, insinuando que Catalina usaba demasiado maquillaje no solo por trabajo, sino por razones cuestionables. Pero Catalina no era de las que se dejaban arrastrar por conflictos innecesarios. Mantenía la cabeza fría, centrada en su propia vida, ignorando las provocaciones de Silvia. Sabía que muchos vecinos habían caído en la trampa de sus chismes, pero tampoco le interesaba corregir sus ideas erróneas. Sencillamente, no tenía energía para preocuparse por cosas que no valían la pena. Por suerte, encontró apoyo en su compañera de trabajo, Esperanza, quien vivía a solo un par de kilómetros. Ella siempre le daba el mismo consejo: déjalos hablar. No les debes nada y no vives de su caridad. Si no tienen pruebas, ¿por qué hacerles caso? Estas palabras le daban fuerzas a Catalina para seguir adelante. Con el tiempo, su amistad con Esperanza se hizo más fuerte. Pasaba cada vez más tiempo en su casa, y hasta se hizo amiga del marido de Esperanza, quien la trataba como a una hermana. La relación entre ambas familias se volvió cercana y natural. A veces, el esposo de Esperanza pasaba los fines de semana dejando comida en casa de Catalina. Se sentaba con ella, la escuchaba cuando tenía días difíciles, y ese apoyo fue clave para ayudarla a sobrellevar la presión que sentía. Sin embargo, Silvia no dejaba de meterse en su vida. Siempre encontraba una forma de armar lío, y un día llevó su veneno demasiado lejos. Esperanza, harta de sus habladurías, decidió enfrentarla directamente. Las cosas se calentaron y, en medio de la discusión, Esperanza le soltó una bofetada. Sebastián intentó defender a su esposa, pero quedó claro que Silvia había cruzado la línea con la persona equivocada. A pesar de su fuerte carácter, Esperanza también tenía su lado protector. A veces le sugería a Catalina, con buenas intenciones, que tal vez debería vestirse con menos provocación. Catalina solo se encogía de hombros. Tengo 22 años, soy joven y solo estoy intentando encontrar mi camino. Esperanza entendía que Catalina tenía su propio proceso y decidió no insistir más. Para enero de 2020, Catalina seguía sin pareja y sin planes de casarse. Esperanza había intentado presentarle a algunos amigos y familiares, pero ninguna de esas conexiones parecía funcionar. Mientras tanto, algo en Catalina empezó a cambiar. Su cuerpo. Había ganado peso y los vecinos, siempre metidos en la vida ajena, comenzaron a susurrar que parecía embarazada. Como era de esperarse, Silvia estaba en el centro de los chismes, avivando el fuego con acusaciones maliciosas. Llegó al extremo de insinuar que Lorenzo, el propio padre de Catalina, podría ser el responsable de su estado. Los rumores se volvieron crueles e implacables. Finalmente, un día, Catalina se armó de valor y se lo confesó a Esperanza. Sí, estaba embarazada de 5 meses. Pero cuando su amiga intentó saber más, Catalina se cerró en banda. No reveló quién era el padre y solo dejó claro que las acusaciones sobre su propio padre eran absurdas. Por más que Esperanza intentara sacarle más información, Catalina no soltó ni una palabra más. Pero lo peor estaba por llegar. La noche del 25 de enero de 2020, Silvia y su esposo Sebastián reunieron a un grupo de vecinos y fueron hasta la casa de Catalina y Lorenzo. Con la excusa de que eran una vergüenza para el barrio, la multitud irrumpió en su propiedad con violencia, incluso derribando la valla en el proceso. Lorenzo no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, protegiendo a su hija mientras la multitud intentaba irrumpir en su casa. La tensión escaló rápidamente y todo se volvió violento. Lorenzo fue golpeado en medio del caos. Afortunadamente, algunos vecinos lograron llamar a la policía a tiempo. Cuando los agentes llegaron, pusieron fin al alboroto y dispersaron a la turba. Lorenzo fue trasladado de urgencia al Hospital General de Sukhothai, y aunque sus heridas eran graves,
logró sobrevivir. A principios de febrero de 2020, Esperanza no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Catalina ocultaba algo sobre su embarazo. La inquietud se convirtió en frustración, y un día, incapaz de soportarlo más, la confrontó directamente. «Dime la verdad, ¿qué está pasando?», le exigió. Catalina rompió en llanto, pero aún así se negó a revelar quién era el padre. La tensión entre ambas creció, y Esperanza, herida y molesta, decidió alejarse de ella por un tiempo. Durante una semana entera, no se hablaron. Mientras tanto, Lorenzo tomó una decisión difícil pero necesaria. Era hora de irse. El ambiente en el vecindario seguía siendo hostil, y la seguridad de Catalina estaba en riesgo. Con el corazón apesadumbrado, empacaron sus cosas y se mudaron a casa de un familiar. Pero el peso del secreto era demasiado grande. Unos días después, Catalina buscó a Esperanza y, entre lágrimas, le contó la verdad. Le confesó que Sebastián, el marido de Silvia, la había drogado en 2 ocasiones y la había agredido mientras estaba semiconsciente. Pero no estaba solo. Otro hombre, Danilo, un guardia de seguridad del banco, también había estado involucrado. Catalina explicó que nunca denunció antes porque no tenía pruebas y temía que nadie le creyera. Esperanza y su esposo quedaron horrorizados, pero no dudaron en actuar. Sin perder tiempo, llevaron a Catalina a la policía para presentar una denuncia. Al principio, el caso parecía estancado por falta de pruebas. Pero entonces, las cosas tomaron un giro inesperado. Un examen post-mortem y una prueba de ADN del feto proporcionaron la evidencia crucial que la policía necesitaba. El 1 de marzo de 2020, cuando se publicaron los resultados de ADN, las autoridades fueron directamente a la casa de Silvia para arrestar a Sebastián. Él se resistió, alegando que todo era un invento de Catalina para arruinar su vida. Pero la policía tenía pruebas sólidas y no se dejó engañar. Lo esposaron y se lo llevaron. Pocos días después, también arrestaron a Danilo. A diferencia de Sebastián, él no puso resistencia y se entregó en silencio. Durante el interrogatorio, confesó su participación, pero insistió en que Sebastián había sido el cerebro detrás de todo. Con las pruebas de ADN, los resultados de la autopsia y algunas grabaciones de video, Sebastián fue acusado formalmente. Y con ello, la verdad finalmente salió a la luz. Silvia, que hasta entonces se había creído intocable, vio cómo todo se volvía en su contra. Los vecinos que alguna vez la respaldaron ahora estaban furiosos por haber sido manipulados. Llenos de culpa, el jefe de la aldea y varios miembros de la comunidad fueron a casa del hermano de Lorenzo para ofrecerle una disculpa. Admitieron que habían cometido un error al juzgarlos, dejándose llevar por las mentiras de Silvia. La situación se deterioró aún más para Silvia y su familia. La gente estaba indignada por todo el sufrimiento que habían causado. La noche del 12 de marzo de 2020, un grupo de vecinos enfurecidos prendió fuego a su casa. Obligados a huir, Silvia y sus padres corrieron a la comisaría más cercana en busca de protección. Al día siguiente, tomaron la decisión de abandonar la ciudad y refugiarse en Lamphun. Pero Silvia no pudo escapar de la justicia por mucho tiempo. 2 días después, fue arrestada y llevada de vuelta a Sukhothai. Lorenzo había presentado una denuncia formal contra ella, acusándola de engaño público, incitación al odio y complicidad en los disturbios que casi le cuestan la vida. Mientras tanto, la historia completa de Catalina empezó a salir a la luz. Resultó que ella y Danilo se conocían desde hacía tiempo, ya que trabajaban en el mismo edificio del centro comercial de Sukhothai. Catalina, con su corazón siempre dispuesto a confiar, había visto en él a un amigo. Pero Danilo, que estaba casado, jugó con sus emociones desde el principio. Danilo no solo era amigo de Sebastián, el marido de Silvia, sino también su cómplice. Sebastián, quien en secreto sentía algo por Catalina, ideó un plan y convenció a Danilo de ayudarlo a cambio de dinero. A finales de julio de 2019, Danilo aceptó la oferta y, sin remordimientos, drogó a Catalina antes de llevarla a un hotel que Sebastián ya tenía preparado. Este horror no ocurrió una, sino 2 veces. Catalina quedó atrapada en un miedo paralizante, sintiéndose completamente impotente. Pero la pesadilla no terminó ahí. Sebastián la amenazó directamente, advirtiéndole que si abría la boca, haría daño al señor Lorenzo. Con esa amenaza sobre su padre, Catalina guardó silencio, cargando sola con el dolor y la vergüenza durante meses, hasta que finalmente la verdad salió a la luz.
El juicio en el Tribunal Superior de Sukhothai tuvo lugar en junio de 2020. Para sorpresa de todos, Danilo decidió cooperar con la justicia. Confesó sin rodeos todo lo que había hecho e incluso presentó fotos y grabaciones de video que mostraban a Sebastián abusando de Catalina en la cama. Además, las imágenes de seguridad del hotel capturaron el momento en que ambos hombres llevaban a Catalina inconsciente al interior de la habitación. Sin embargo, Danilo insistió en que él nunca la tocó. Sebastián, en cambio, se mantuvo en silencio durante todo el juicio. Dejó que su abogado hablara por él, quien intentó alegar que Sebastián estaba borracho esa noche y no tenía control sobre sus acciones. Pero las pruebas de video contaban una historia muy diferente. En las grabaciones, se veía claramente que Sebastián estaba completamente consciente de lo que hacía. Danilo también testificó en su contra, asegurando que en ningún momento estuvo ebrio. El 18 de julio de 2020, el tribunal emitió su veredicto. Sebastián fue declarado culpable de agredir a Catalina. Con solo 28 años, fue sentenciado a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Danilo, por su parte, también fue hallado culpable por drogar a Catalina y entregarla a Sebastián. A sus 27 años, recibió una condena de 6 años, aunque podría optar a libertad condicional tras cumplir al menos 4. Un mes después, le llegó el turno a Silvia. Fue llevada a juicio en el mismo tribunal, acusada de difamación y de difundir rumores falsos. Entre los testigos en su contra estaban varios vecinos, así como Esperanza y su marido. Silvia no tuvo cómo defenderse cuando las pruebas empezaron a apilarse. Muchas personas habían grabado sus conversaciones mientras esparcía mentiras, sin darse cuenta de que esas mismas pruebas acabarían usándose en su contra. Al final, toda la comunidad vio la verdad. Silvia no solo había mentido descaradamente, sino que había ayudado a encubrir los crímenes de su esposo. Con todo en su contra y sin poder negarlo más, Silvia fue declarada culpable. El 22 de agosto de 2020, fue sentenciada a 4 años de prisión. Después de los juicios, el señor Lorenzo y Catalina regresaron a su hogar, donde fueron recibidos con los brazos abiertos por la comunidad. Incluso Esperanza, quien en algún momento había dudado de Catalina, le pidió disculpas sinceras. Había llegado a pensar, aunque fuera por un instante, que Catalina podría haber estado involucrada en algo turbio. Catalina, por su parte, también reconoció sus propios errores. Admitió que lamentaba no haber hablado antes y expresó su profundo agradecimiento a Esperanza. Gracias a ella, pudo afrontar todo el proceso legal sin sentirse completamente perdida. Fue Esperanza quien cubrió los gastos del examen post-mortem, las pruebas de ADN y otros trámites que Catalina apenas entendía. Ahora, su vida ha tomado otro rumbo. Catalina se centra en criar a su hijo recién nacido, dejando atrás el dolor del pasado. Aunque aún no ha encontrado una nueva pareja, no siente prisa. Lo importante es seguir adelante y construir un futuro mejor, tanto para ella como para su bebé. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?